Tortura, encarcelamiento, infecciones graves, uso de drogas y no solo eso. Hoy sobre 5 experimentos motorizados que algunas personas hicieron a otros. Prepara el té y siéntate más cómodo, queridos, porque esto es aterrador. MK Ultra o el programa de control mental. En la década de 1950, la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos fue reorganizada. Los comunistas revelaron un preparado que permite controlar la mente humana. La cúpula del país creía que se estaban utilizando métodos similares para manipular la conciencia, especialmente entre los prisioneros de guerra estadounidenses durante la Guerra de Corea. También en los Estados Unidos decidieron que era necesario encontrar su propio, por así decirlo, método patentado de control de la conciencia. El proyecto, que se lanzó en abril de 1953, se llamó MK Ultra. Fue liderado por el químico Sidney Gottlieb. Los experimentos se centraron principalmente en la modificación del comportamiento humano. Para esto, usaron electrochoques, hipnosis, radiación, toxinas, químicos y drogas psicoactivas. No suena muy agradable, por supuesto, pero alguien se sometió voluntariamente al experimento. En principio, no hay pregunta aquí, cada uno debe decidir por sí mismo qué hacer con su propio cuerpo y conciencia. Claro, mientras no dañe a otros. Además, algunos eran persuadidos para participar en el MK Ultra. Incluso más, algunos ni siquiera sospechaban que eran parte de este experimento. Bajo investigación, se convirtieron en conejos de indias, pacientes psiquiátricos, soldados estadounidenses e incluso empleados de la Agencia Central de Inteligencia. Gottlieb y la CIA establecieron centros secretos de detención en toda Europa y Asia Occidental, incluyendo Japón, Alemania y Filipinas. Las personas eran arrojadas a las cámaras, donde se realizaban experimentos, y luego eran interrogadas exhaustivamente. Los investigadores intentaron descubrir si podían romper la voluntad y encontrar una forma de destruir la mente humana. James Whitey Bulger, ex autoridad criminal, habló sobre su experiencia en el infame subproyecto MK Ultra. Los sujetos presentan pánico paranoico, pérdida total del apetito y alucinaciones. Años de paranoia y recuerdos de violencia. Incluso la sangre parecía salir de las paredes. Los ratones se convirtieron en esqueletos ante mis ojos. La cámara se convirtió en la cabeza de un perro. Sentí que perdía la voz. Balfour y otros en Yasna administraron dietilamida del ácido lisérgico y otras drogas durante 18 meses. El hombre dijo que en Yasneni estaban girando en un camino engañoso. Nadie les dijo que estaban ayudando a encontrar una cura para la esquizofrenia. En caso de que YouTube no apruebe este lanzamiento debido a las drogas y demás, habrá una versión sin censura en el canal de Telegram, así que asegúrate de suscribirte allí. Es crucial. El periodista Stephen Kinzer, quien investigó el caso, escribió: Gottlieb buscaba controlar la mente mediante un proceso de 2 pasos. Primero, destruir la mente existente y luego, implantar una nueva en el vacío creado. Aunque no avanzó mucho en el segundo paso, logró un progreso considerable en el primero. Una de las víctimas más conocidas del MK Ultra fue el químico de alto rango, Frank Olson. Le dieron dietilamida del ácido lisérgico sin su conocimiento y, 9 días después, saltó por una ventana, aparentemente muriendo en el acto. Según Kinzer, poco antes de su muerte, Olson tuvo una conversación con su jefe en la que expresó su descontento con el aspecto ético del experimento y, en general, quería dejar la CIA. En 1973, el director de la CIA, Richard Helms, ordenó destruir todos los archivos de MK Ultra. Temía que se descubriera la verdad. Sin embargo, no se logró destruir todos los documentos, ya que estaban simplemente almacenados en un lugar donde no deberían haber estado. En 1974 se publicó un artículo en el New York Times. Hablaba, en efecto, sobre MK Ultra. El material forzó a Estados Unidos a investigar oficialmente los experimentos realizados en las décadas de 1950 y 1960. Y en 1975, la sociedad recibió una confirmación oficial. La CIA realizó estos experimentos inhumanos. Es impactante. No muy bien. El próximo año, el presidente Ford emitió una orden que, entre otras cosas, prohibía los experimentos con drogas en humanos, culpando a las filtraciones de información en forma escrita y a la presencia de una parte no interesada. Por cierto, es hora de darle me gusta a este video, suscribirse al canal si aún no lo has hecho, y pasar al siguiente experimento, conocido como el experimento de la prisión de Stanford. Se llevó a cabo en agosto de 1971. Uno de los experimentos psicológicos más poco éticos en la historia de la humanidad.
Este experimento superó los límites al simular un entorno carcelario durante 2 semanas. El experimento, que podría haber sido un gran golpe comparable a MK Ultra, tuvo que terminar mucho antes de lo previsto. Sin embargo, este estudio tiene poco que mostrar sobre cómo las condiciones en las que se mantienen las personas y su rol y estatus afectan su comportamiento. La idea pertenece al profesor de psicología de la Universidad de Stanford, Philip Zimbardo. El experimento fue financiado por la Oficina de Investigación Naval de los Estados Unidos, que estaba interesada en comprender el comportamiento antisocial y estudiar el conflicto entre las fuerzas militares y los prisioneros. Los participantes para el experimento fueron seleccionados a través de un anuncio que sonaba más o menos así: se necesitan estudiantes universitarios para un estudio psicológico de la vida en prisión. Recibirás $15 al día durante 1 o 2 semanas. No suena mal, ¿verdad? Teniendo en cuenta la inflación, eso es más o menos $100 al día. Para un estudiante, supongo que es bastante bueno. Honestamente, bajo la última cuenta, había alrededor de 26 personas en total. Todos pertenecían a la clase media, aparentando estabilidad psicológica y buena salud, sin antecedentes penales. Después de seleccionar a los participantes, se asignaron roles al azar. Algunos se convirtieron en prisioneros, mientras que otros se convirtieron en guardias de prisión. Los prisioneros debían estar en celdas sin ventanas, usar uniformes especiales y llevar una cadena en el tobillo. Además, se les asignaron números en lugar de nombres. A los guardias se les dieron bastones de madera y ropa similar a la que usan los verdaderos guardias de prisión. También se les dieron gafas de sol para evitar el contacto visual y crear anonimato. Los investigadores instruyeron a los guardias, suavemente insinuando, no lastimar a los prisioneros y tratarlos como si fueran, en resumen, subrayar su impotencia y hacerlos sumisos. Ya en el segundo día del experimento, a las 2:30 de la noche, los prisioneros se rebelaron contra el hecho de que los guardias los despertaban con silbatos y burlas. Los prisioneros respondieron saliendo a la calle, rompiendo las placas de identificación y desafiando a los guardias. Para recuperar el control, los guardias usaron extintores. Los prisioneros fueron despojados de sus ropas y se les quitó los colchones. Para limitar posibles actos de desobediencia, la seguridad aisló a aquellos prisioneros que desempeñaban un papel de liderazgo. Los organizadores eliminaron la posibilidad de ir a la ducha y al baño, por lo que tuvieron que hacer sus necesidades en las celdas. Además, los forzaron a ejercitarse constantemente. Douglas Corpy fue el primero en retirarse del experimento. Enloqueció después de 36 horas. Jesucristo, estoy ardiendo por dentro. No puedo soportar otra noche. Simplemente no puedo más. Gritaba Corp. Los científicos revivieron al hombre, pero el experimento se salió de control. Él sufrió. En el 4.º día, el prisionero número 819 comenzó a mostrar síntomas de angustia. Lloraba y gritaba en su celda. También lo liberaron de inmediato. El 5.º día fue designado para las visitas familiares para simular aún más la experiencia de la prisión. Sin embargo, los padres, al ver lo que ocurría con sus hijos, empezaron a preocuparse, no a bromear. Algunos incluso recurrieron a abogados de inmediato. Después de esto, otros científicos llegaron a la escena para verificar con sus propios ojos lo que estaba sucediendo allí. Y estaban en shock. Ese mismo día, los guardias improvisados pusieron ratas en la ropa de los prisioneros. Después de esta revisión, la ansiedad y la agresividad que crecían cada día, Zimbardo terminó la investigación en el 6.º día. ¿Qué habría pasado el día 14? Es mejor que no lo sepamos. Llegaron a la conclusión de que 1/3 de los guardias mostraba comportamiento sádico, algo que no se había observado en estos hombres antes. Las críticas apuntaban a la falta de ética y al enfoque anticientífico, pero, por extraño que parezca, también tuvo algunos efectos positivos. Gracias a este experimento, los acusados injustamente de delitos federales ya no son detenidos junto con los adultos por el riesgo de violencia. Ya que la historia nos ha traído hasta aquí, continuemos desde este punto. El siguiente experimento es el estudio de la malaria en la prisión de Stateville, que tuvo lugar en 1944 en los Estados Unidos. Infectaron a los prisioneros con malaria, especialmente para encontrar un nuevo medicamento para la enfermedad y ver qué efectos secundarios podrían ocurrir. Este experimento, como mínimo, fue cuestionable desde un punto de vista ético y fue completamente controlado por el Comité de Investigación Médica de los Estados Unidos, que firmó un contrato con la Universidad de Chicago. ¿Para qué se necesitaba este experimento? Esto se debió a que la Segunda Guerra Mundial causó una gran demanda de nuevos métodos para tratar la malaria. Los soldados estadounidenses se enfermaban en masas y servían en las regiones del Océano Pacífico. El tratamiento con quinina era casi inaccesible, ya que Japón controlaba su suministro a los Estados Unidos. Estos factores exigieron la realización de experimentos a una escala sin precedentes, con un enfoque particular en las personas.
Llegaron a la conclusión de que esto era el entorno ideal para este tipo de investigación. Allí fue fácil seleccionar a hombres de la misma edad, con un estado de salud similar. Así que fue más fácil convencerlos de participar en el experimento. Además, se prometió a los participantes no solo acortar su sentencia, sino también dinero. Ajustado por inflación, aproximadamente de $500 a $2,000. Además, infectaron a los prisioneros a propósito y luego verificaron su reacción a la posible cura. El problema radicaba en que la mayoría de los medicamentos que se les daban a los sujetos de prueba no estaban lo suficientemente probados, por lo que los médicos no tenían datos sobre su toxicidad. Además, para determinar si el medicamento era efectivo, los científicos simplemente prescribían a los sujetos de prueba la dosis máxima permitida para los humanos. En la práctica, esto significaba que a los sujetos de prueba que participaban en el experimento se les administraba la dosis máxima de medicamentos para provocar efectos secundarios. Las consecuencias fueron la falta de respuesta y la impotencia. Por ejemplo, uno de los participantes sufrió 2 ataques al corazón y otro murió. Y eso es solo lo que se sabe públicamente. Vale la pena sacrificar a las víctimas potenciales. Juzguen por sí mismos. Además, los comentarios ayudan a propagar el video. Después de completar el experimento, se publicaron varios artículos científicos. Pero los resultados de la investigación tuvieron un impacto muy mínimo a largo plazo en los métodos de tratamiento de la malaria. Además, en el juicio de Nuremberg de 1946, durante el cual se juzgó a los líderes de la antigua Alemania nazi, estos experimentos humanos y la investigación en Stateville se utilizaron como uno de los puntos de defensa para los nazis. En el juicio, argumentaron que estos experimentos, que se llevaron a cabo en Stateville, eran muy similares a los que los nazis habían realizado. Más aún, tenían motivos y procedimientos muy similares. Esta es una historia perturbadora que nos lleva a otro experimento perturbador. La investigación de la sífilis en Tuskegee. 40 años todavía se recuerda como uno de los estudios biomédicos más atroces en la historia de los Estados Unidos, por el cual incluso el presidente Bill Clinton se disculpó en nombre de América. El experimento fue llevado a cabo por el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos entre 1932 y 1972. El objetivo del experimento era entender cuáles podrían ser las consecuencias de la sífilis si no se trata. El estudio involucró a 600 hombres afroamericanos de bajos recursos. Se les seleccionó por diversas razones. Se creía que los efectos de la sífilis estaban relacionados con la raza. Los investigadores supusieron que los afroamericanos eran más susceptibles a las enfermedades venéreas en general. En segundo lugar, los autores del experimento eran racistas, aunque esto no es oficial. Según los investigadores, la segunda razón oficial es que las personas pobres tienen menos probabilidades de buscar ayuda en instituciones médicas. Bueno, eso, en principio, es obvio. De los 399 voluntarios se diagnosticó sífilis a algunos, mientras que 201 formaron el grupo de control sin infección. Para atraer a los hombres a participar, se les prometió atención médica gratuita para la sangre mala. Este es un término vago que abarcaba una serie de problemas de salud, incluyendo anemia. Pero hay un problema. Los siguientes, que realmente estaban enfermos de sífilis, no fueron informados de que no serían tratados. Solo los observaremos mientras avanzan con la enfermedad, hasta que mueran. Al inicio de la investigación, el tratamiento para la sífilis era ineficaz y a menudo mortal en todo el mundo. Incluso después de que los científicos se dieron cuenta de que la penicilina es útil en el tratamiento, esto sucedió 25 años antes de que terminara el experimento, no se les ofreció tratamiento a los hombres que participaron en el estudio. Además, se aseguraron de que los sujetos de estudio no recibieran tratamiento en ningún lugar. En 1966, un investigador del Servicio de Salud se preocupó por el experimento. Peter Baxton alertó al director del Departamento de Enfermedades Venéreas de los Estados Unidos sobre la falta de ética en el estudio, pero lo ignoraron. A pesar de esto, Baxton transmitió la información sobre la investigación a la prensa, y en 1972 la historia apareció en los principales medios estadounidenses. Entonces, todos se dieron cuenta de que durante 40 años los hombres enfermos de sífilis no fueron tratados intencionalmente, aunque había la posibilidad de hacerlo. Más de 100 descendientes murieron de sífilis o sus complicaciones. Después de esto, una comisión especial determinó que la investigación era injustificada desde un punto de vista médico y la condenó. En 1974, en el marco de una demanda colectiva que se presentó en nombre de los participantes en el estudio y sus herederos, el gobierno de los Estados Unidos pagó casi $52 millones en compensación. Eso está bien, pero incluso si multiplicas esa cantidad por 10, no compensará las vidas perdidas. Como golpear a un pájaro, por supuesto, es decir, sobre eso. Y sobre el estudio de hepatitis en Willowbrook,
que se llevó a cabo entre 1956 y 1971 en la escuela Willowbrook en Nueva York, en niños. En su momento, Willowbrook era la escuela más grande en los Estados Unidos para niños con discapacidades intelectuales. Las opiniones sobre esta escuela no fueron las mejores durante toda su existencia. Por ejemplo, los niños eran dejados sin supervisión, andaban desnudos o en pañales, y a menudo eran atados a las camas. En los primeros 10 años de existencia de la escuela, los brotes de hepatitis eran un fenómeno común. Lo que no es sorprendente, dado el estado de la medicina en aquellos años, la insalubridad de la escuela y su sobrepoblación. La institución albergaba a 6,000 pacientes, aunque solo estaba a 4,000, por supuesto. En 1956, el Dr. Saul Krugman propuso un experimento que, esperaba, ayudaría a Antaen a entender mejor la hepatitis y a desarrollar una vacuna. Pero para hacerlo, según Krugman, era necesario hacer algo más. Nada menos que infectar a los niños con hepatitis sin su conocimiento. Bajo la supervisión, inyectaron el virus directamente o contaminaron la leche de chocolate que se mezcló con un extracto hecho de las heces de otros niños infectados. El pediatra y profesor de vacunología estadounidense, Paul Allen Offit, describió los experimentos de Krugman como un acto atroz. Uno de los experimentos implicaba la inoculación del virus de la hepatitis vivo en 60 niños sanos con extractos de heces. Krugman observó cómo sus pieles y ojos se volvían amarillos y sus hígados se inflamaban. Él observó cómo vomitaban y se negaban a comer. Todos los niños que fueron alimentados con el virus de la hepatitis enfermaron, algunos gravemente. Krugman sospechaba que era correcto infectar a los niños en el orfanato con el virus, ya que la mayoría de ellos, de todos modos, se enfermarían de hepatitis. Pero al infectarlos intencionalmente, Krugman elevó esa probabilidad al 100%. Ya en ese momento, parte de la comunidad médica estaba indignada y directamente en contra de este experimento. Pero eso no detuvo a Krugman. Completó su experimento. Además de descubrir la hepatitis A y B, este médico aceleró desesperadamente el desarrollo de una vacuna contra la hepatitis B, según Paul Offit. Pero también agrega, no creo que tengan derecho a infectar a un niño con un virus que podría matarlo. De todos modos, los experimentos súper resistentes de Saul Krugman fueron solo el comienzo de su carrera. Luego, dirigió pediatría en la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York. Fue elegido para la Academia Nacional de Ciencias, escribió un manual sobre enfermedades infecciosas infantiles, recibió el premio Lasker y desarrolló las primeras vacunas contra el sarampión y la rubéola. La misma escuela Willowbrook cerró un año después de este experimento y fue condenada. Queridos, si han llegado a este punto del video, saben que son los mejores, simplemente los mejores. Agradezco que aún me acompañen después de tanto tiempo. Recuerden que este canal existe por ustedes. No duden en darle me gusta, dejar un comentario y, si pueden, patrocinar en YouTube, que está a 10 pesos al mes. Cuiden su salud mental y física. Sanya estuvo con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Mientras tanto, comparte este video o este otro. También son geniales y los recomiendo. Eso es todo.